¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Estamos en los dichos de los viejitos, que son evangelios chiquitos, y claro, con un versículo de la Biblia podemos caminar avante en el tiempo que nos tocó vivir. Su servidor y amigo, Padre Chuy, con mucho cariño, bienvenidos a este programa de Reflexiones para la Vida. Aquí estamos nuevamente con el regalo que Dios nos da, la oportunidad de vivir, de ser y estar, y a Dios rogando y con el mazo dando. Todos los días tenemos que tener en cuenta esta parte que nos toca vivir, pero si vas a trabajar tienes que tener en cuenta a Dios. A veces se nos olvida Dios en nuestra vida, y si no invitamos a Dios en el caminar, en lo cotidiano, en el paso que damos, entonces nuestro paso puede quebrarse, podemos desviarnos, podemos caminar sin rumbo. El dicho de esta oportunidad que me brindas y tenemos nosotros, el equipo de comunicación de la diócesis de Tehuantepec, de compartir contigo es: a Dios rogando y con el mazo dando. Es un dicho popular que los ancianos, los abuelos, los campesinos nos han transmitido para darnos a conocer este mensaje bonito, esta reflexión de que sin Dios no se puede hacer nada. Obviamente que pues tenemos mucho trabajo. En una ocasión invité a una persona a misa y me dijo: Padre, tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Sí, pero luego, entre tanto que hacer, termina uno cansado y desesperado. Entonces, es a Dios rogando y con el mazo dando. Porque también viene el otro extremo, cuando hay gente que reza mucho y pues nomás no le da con el palo, con el mazo, con el asadón, como tú quieras tomar el sentido de este dicho popular. A Dios rogando y con la pala dando, a Dios rogando y con la pluma escribiendo, la cámara, el que es camarógrafo, el que es locutor, el que es sacerdote, el que es ministro, el que es servidor público, el que es profesor. A Dios rogando y enseñando, a Dios rogando y lavando la ropa, a Dios rogando, porque si no le ruegas a Dios y nada más haces aquello que estás haciendo, decíamos que puedes llegar al cansancio, a la rutina, y termina uno diciendo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Es Dios el que le da sal y pimienta a las cosas. Obviamente que tú lo tienes que invocar, a Dios rogando. Habíamos dicho en otra ocasión un dicho popular que dice Dios que dice el dicho: ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, hay una parte siempre que nos va a tocar a nosotros, se llama el esfuerzo personal. Las cosas no se hacen solas. A Dios rogando, y es un pasito, ¿no? Es una de cal por otra de arena, dice otro dicho popular. Entonces, un pasito, el pie de apoyo es eso, un pie de apoyo para que el otro se ponga en movimiento. Y después ese otro pie que está en movimiento será de apoyo para que el que fue pie de apoyo entre en movimiento, y así caminemos y avancemos. La vida, así es, la vida es puro movimiento, pero tiene que ser un movimiento donde tú te apoyes en Dios. Y Dios te dará el impulso para que puedas dar el paso, porque uno solo no puede. Andamos un poco confundidos, más con esta sociedad consumista, hedonista. Vamos a veces sin rumbo, o ponle que para algunos su meta es nada más el disfrute, ya, pero no hay más allá del disfrute. Su frontera es muy corta, entonces ahí se perdieron, ahí acabó su camino. Entonces viene la locura, ¿sí? Cuando uno toma conciencia de ciertas cosas, dices: no, es que existe algo más allá. Entonces, para que la rutina no te mate, pues ponle a Dios ahí en medio. Para que la rutina no te desvíe, pon a Dios. En la mañana cuando te levantes, pues invoca a Dios. Dicen los neurólogos que tenemos una parte del cerebro dedicada a la parte espiritual, y cuando esa parte espiritual se activa, entonces viene una relajación, una paz o un impulso también, depende qué tengas que hacer en esta vida, y la oración y el tomar en cuenta
que hay un Dios que te escucha y en esa interacción con ese Dios, que es además tu Padre, nos enseñó Jesucristo, es un Dios que le interesas y que te dio todo un potencial enorme para explotar, para salir adelante, para progresar, progresar no solamente a nivel económico, no, progresar en el aspecto espiritual, cultural, emocional, el chiste, la sonrisa, el abrazo, el chiste sano, por supuesto. El sentido del humor, dice el Papa Francisco, que tenemos que tener todos, como pues el Homo ridens, dicen los antropólogos, que el ser humano es el único capaz de sonreír, de darle sentido, de esa chispa a las cosas. Bueno, pero necesitas tener a Dios, porque ya sin Dios, entonces termina en burla el asunto. Sin Dios, la avaricia, pues el tema del dinero termina en muerte, en asesinatos. Sin Dios, pues viene la violencia y tantas cosas, sin Dios. Entonces tienes que invitar a Dios hasta comer para que no te gane la gula, tienes que invitar a Dios a tu vida sexual para que no te gane la lujuria, tienes que invitar a Dios cuando descansas para que no te gane la pereza, tienes que invitar a Dios cuando te sientes fuerte para que no te gane la soberbia, tienes que invitar a Dios cuando cuentas tus moneditas para que no te gane la avaricia, tienes que invitar a Dios cuando te sientes impotente para que no te gane la violencia, tienes que invitar a Dios a tu vida cuando tienes éxito para que no te gane el egoísmo y tantas cosas. Invitar a Dios a comer y a beber para que no te gane la gula y la embriaguez. Dios no estorba. Claro, ya si vas a hacer algo malo, pues obviamente desde el principio tu mente y tu cerebro se confabulan para quitar a Dios de tu vida y buscas pretextos para quitar a Dios de tu existencia. Entonces, invita a Dios. Claro, Dios no es un ser invasivo, Dios no es un ser que te va a guardar la fiesta. Dios es tu complemento, nos hiciste para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, dice San Agustín. Entonces, nada más que Dios, para encontrar a Dios, el ser humano pues tiene que buscar. Busquen y encontrarán, dice Dios, dice Jesús. Entonces, la búsqueda del ser humano es en la parte espiritual es un proceso en el que tendrás que ir creciendo, y la oración nos va a ayudar a eso, a Dios rogando y con el más orando. Estamos de regreso en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Y San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses habla de la alegría en la que tenemos que vivir y también la oración que tenemos que mantener siempre activa. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, estad alegres y orad sin cesar. Es muy importante que el hombre moderno, tan atrapado en tantas cosas, es verdad que tenemos que hacer como dijo aquella señora que le invité a misa y a orar. Al contestarme con esa fuga, más bien era una especie de pretexto, con esa respuesta equivocada, porque el diablo es un astuto para desviarnos del camino de Dios. Es que tengo mucho que hacer. Sí, pero hay tiempo para todo. Marta, Marta, le dijo Jesús cuando fue a visitar a Marta y a María y a Lázaro en su casa. Cuando María se puso a escuchar a Jesús y Marta le dijo, Señor, ¿estás viendo cómo mi hermana me dejó sola con el qué hacer? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te afligen, siendo que una sola es necesaria. Y María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y fíjate, cuando hay oración, dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hay alegría. Estad siempre alegres y en oración. El hombre moderno vive triste y atrapado en tantas cosas, vive estresado. Claro que como dijo otra señora, ¿y quién va a hacer mis pagos de la luz, el teléfono, Sky y tantos pagos que tienes que hacer? Pues sí, pero como le contestó un señor a su esposa cuando llegaron los que cobran en las puertas de las casas, y ésta levantó los brazos y dijo, ¿cómo dan lata esos que vienen a cobrar? Y su esposo le dijo, pues sí, pero ¿para qué te endrogaste? ¿Querías estar en paz y que no te molesten? Pues no hubieras comprado a crédito aquello que tú querías
y lo deseaste tanto que terminaste aceptando hasta los intereses que te cobran por ese producto, que terminas pagándolo al doble. Entonces, ¿no quieres que te molesten? Sí, pero es que lo necesitaban. Ah, bueno, entonces no se queje, páguelo y enfrente su responsabilidad. Pero, ¿y la otra parte, la parte espiritual? Nosotros a veces como que nos quedamos atrapados en mil cosas. Es verdad que hay unas cosas que sí las necesitamos, pero bueno, el hombre moderno, si no llega a entender que tenemos que aprender a vivir de manera austera con lo estrictamente básico y necesario, porque la sociedad que vive de lo superfluo, pues es una sociedad que termina, pues mira, contaminando, termina destruyendo, termina cansada de tantas cosas, porque además nuestras casas están llenísimas de cosas. Podemos vivir felices y luego en comunicación con Dios. Aquel vacío que quieres llenar con cosas que solamente Dios va a llenar. Si tú haces oración y vives alegre con lo estrictamente necesario, entonces no necesitas de más. ¿Cuál es el problema de esta sociedad llena de ansiedad? Que nos llenamos de cosas y nos olvidamos de Dios. Estad alegres. Esta invitación del apóstol San Pablo, nada más que la pregunta que nos haríamos es, ¿y cómo estar alegres, no? Bueno, pues hay que ir desprendiéndonos de las cosas. Lee la Biblia, verás que ahí encontrarás. Claro que también hay historias de pecado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay historias de pecado, pero también va paralela la historia de la salvación. Son dos historias, dos líneas paralelas. La historia de la humanidad que es de pecado y la historia del amor de Dios que va acercándose a nosotros. Nada más que depende de ti si esa línea se acerca. Dios se acerca a nosotros, pero si tú te alejas, pues tú te condenas. Si tú te haces el encontradizo con Dios, entonces, en la oración, que es un instrumento, la lectura de la Biblia, otra manera de acercarnos a Dios. Busquen y encontrarán, dice Jesús. Porque el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide se le da. Depende de dónde busques, el minero pues va a la veta. Claro que le va a sufrir, el proceso de crecimiento espiritual pues es difícil porque pues venimos del barro, el hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas nos narra que cuando tocó fondo dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí entre cerdos, queriendo comer el alimento de los cerdos? Si yo soy hijo, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, tenme aunque sea como uno de tus trabajadores. Y se levantó. El asunto es que se levantó, no se quedó con un simple deseo. Entonces, tenemos que caminar. Ahora, el hijo pródigo tiene que hacer de retorno a la casa del padre, el camino que hizo de ida lo tiene que hacer de regreso. Ahora, si desde niños caminamos por el sendero de Dios, claro que hay tropiezos y hay detalles en la vida, pero no te preocupes, Dios está ahí para levantarte y tú toma la mano de Dios para continuar la marcha. Lo demás, pues, se trata de ir creciendo. Con Dios siempre en tu vida, entonces no se pierde nada, al contrario, se gana. Obviamente que cada uno de nosotros cada uno tendrá que hacer su propia evaluación. Uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio caminar. Nadie va a caminar tu sendero por ti. Si tú volteas y otro se equivocó, le puedes señalarle, puedes decirle, oye, mira, es por acá. O si tú te equivocaste, otro te puede decir, oye, mira, es por acá. Es lo único que se puede hacer, pero caminar tu sendero, solamente tú. El paso lo tienes que dar tú. Los tropiezos, pues, son responsabilidad tuya. O si alguien te metió zancadilla, pues ni modo, pero pues tú te tienes que levantar. Tu dolor es tu dolor y tu tropiezo es tu tropiezo y tú te tienes que corregir. Claro, otra vez con ayuda de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. El esfuerzo de cada día a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel familiar, en todos los aspectos. Pido a Dios entonces que te bendiga y te ayude a que puedas unir esos dos aspectos de la oración y la acción. De hecho, orar para la acción, eso significa oración, habíamos dicho en una ocasión. Que Dios te ayude, vamos a una pausa y regresamos para analizar cómo anda nuestra vida, este mundo. Vamos a ver los hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar.
Estamos aquí de regreso en Reflexiones para la Vida, analizando los hechos de nuestra vida que pues, nos ayudan a pensar, a reflexionar cuántas cosas nos suceden en este mundo sin Dios. Claro que hay gente que tiene a Dios y tú los ves y dices, oye, yo quisiera tener esa paz que tú tienes. ¿Cómo le haces? Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que hacer obras nuevas, obras buenas para que circule en tu interior la gracia y la fortaleza de Dios. ¿Qué le pasa a la humanidad? Que no hacemos oración. No sé cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu vida personal. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así profundamente, que te detuviste a platicar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste un texto de la Biblia donde se narra la vida de Jesús o los acontecimientos bíblicos donde lo analizaste, dejaste que Dios te hablara en tu vida actual, cotidiana, y cómo lo tradujiste a tu vida concreta? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algunas actividades que te saturan y además te dejan mucha presión y estrés y te sentaste a pensar en las cosas de Dios, en el sentido de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a platicar con Dios, a pensar sobre lo que te pasa y cuál es el sentido de tu vida, el rumbo que llevas? ¿Y cuándo fue la última vez que invocaste a Dios para decirle, Dios mío, ayúdame, o Dios mío, gracias, o Dios mío, perdóname, o Dios mío? Aparte, pues la otra cuestión donde a Dios lo tenemos que tener presente en lo cotidiano, en cada paso que des. Claro, no va a estar de rodillas todo el día, no se puede. O sea, lo importante de la experiencia espiritual, de la experiencia de Dios, es que tengas presente su amor, su perdón, su misericordia, lo que Él es en cada uno de los momentos de tu vida. Dios no estorba, a no ser que vayas a hacer algo malo, entonces sí, Dios estorba, pero bueno. De todas maneras, si analizamos nuestra sociedad, hay demasiado ruido, celulares, música. El que va manejando y va contestando el celular se puede chocar. El que está haciendo la tarea dice que está haciendo tarea, pero está en el chat, con la música, con la tablet, con la computadora. Está haciendo 5 cosas a la vez y no está haciendo 5 cosas. Ninguna. Estamos dispersos, la gente está confundida. Sí trabaja, pero ya está esperando salir del trabajo para ir a comprar. Sí compra, pero luego tiene el remordimiento o la cruda moral del comprador compulsivo. Si habré comprado lo correcto, no habré comprado lo correcto. Entonces volteas a ver otra cosa que no compraste, entonces la empiezas a desear y hay que ir a trabajar otra vez para entrar en ese caminito del comprador compulsivo, del comedor compulsivo, del que bebe de manera compulsiva, del que tiene su práctica sexual de manera compulsiva, del que es avaricioso, del violento. Bueno, nuestra vida de repente se nos desordena y nos lastimamos y luego lastimamos a los demás. Esa es la parte triste. Lastimamos la naturaleza, nuestra familia. Cuando uno no tiene presente a Dios, entonces, como nos hizo Dios y nos hizo para Él, y nuestra vida tiene sentido con Él, y sin Él nada tiene sentido. Entonces, al desconectarse uno de Dios, es como una ramita que arrancas del árbol. Sí, al inicio pues, está verde todavía, pero poco a poco se va secando. Tu vida tiene sentido solo en Dios, y solo en Dios darás frutos, dice San Juan en el capítulo 15. Yo soy el tronco, dice Jesús, y ustedes son las ramas. Y las ramas en el tronco dan mucho fruto. Entonces, para poder tener sentido en nuestra vida, necesitamos poner a Dios en nuestra vida. Y ahí, fíjate, lo importante de tener a Dios en nuestra vida es que pues se van purificando nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro pensamiento. Cuando uno no tiene a Dios, entonces sucede lo que sucede. La ausencia de Dios. Como Dios es amor, entonces cuando Dios no está, entonces viene la violencia, viene la avaricia, viene el egoísmo, la soledad. Y ahorita uno de los grandes problemas del hombre moderno pues es la soledad. Y es una de las trampas del demonio, arrinconarte en un punto de tal manera que después de haber experimentado, sí, muchas cosas de placer, etcétera, pero te arrincona en la soledad, después viene el suicidio. O antes muchos agarran la metralleta y empiezan a disparar y después se suicidan. O se dejan matar porque su vida no tiene sentido. Sin Dios. Con Dios todo tiene sentido, hasta el sufrimiento lo puedes, dice San Pablo, encauzar. Podemos cooperar con Cristo en la redención del mundo con nuestras penas, dolores, sufrimientos, trabajos. Podemos cooperar con Cristo. Como lo hizo Cristo en esa conexión con su Padre Dios. Se retiraba a hacer oración cuando
por el mucho trabajo que tenía en el día, se retiraba en las noches a hacer oración y hablaba con Dios y Dios era su fuerza. No sé cuánto tiempo le dedicas a la oración para que Dios sea tu fuerza. Hablar con Dios no significa que Él te va a solucionar los problemas, pero te va a dar fuerza para que los soluciones, para que salgas avante y para que no pierdas el rumbo. Una vida sin Dios es una vida solitaria, porque las personas se mueren, se van, se alejan de nosotros o nos traicionan. Entonces, con Dios tenemos la fuerza de caminar adelante, para caminar adelante. Aunque tu padre o tu madre te abandone, yo no te abandonaré, dice Dios. Entonces, cuando experimentes la soledad, la traición, el abandono, ahí va a estar Dios siempre. Y luego, si tienes a gente a tu alrededor, bueno, pues entonces bendito sea Dios. Tienes a Dios y tienes gente. Personas, familias, esposo, esposa, amigos, hermanos. Pido a Dios entonces que te bendiga y te ayude a encontrar ese sentido de tu existencia, que es Dios. Piénsalo, cuánto tiempo le dedico a Dios. Una pausa en el camino no hace daño, al contrario, nos ayuda a respirar. Es como el peregrino que va en el desierto pues buscando un oasis, y la oración es ese oasis, para que pues a Dios rogando y con el mazo dando y trabajando. Y una vez que hagas oración, Dios no va a venir a resolver tus problemas, obviamente, pero ya Dios te dio fuerza, como al profeta que le mandó un ángel al profeta Elías y le dio el ángel pan y agua. Y ahora sí, levántate, come y bebe un poquito más porque el camino todavía es largo. Nos espera todavía el cielo, y como el atleta mexicano que ganó primer lugar en maratón, iba en tercer lugar y le puso turbo y llegó en primer lugar. Entonces, con la fuerza de Dios, con la esperanza, con el amor que Él nos da, podemos continuar el camino. Vamos a una pausa y luego regresamos para despedir el programa. Estamos aquí ya de regreso para no decirte adiós, porque primero Dios, nos veremos en el siguiente programa, sino para despedir esta oportunidad que me brindaste de reflexionar juntos, tú allá y yo desde este punto, para pensar en Dios un poquito. Que Dios sea tu fuerza y te ayude, y yo hago oración por ti y tú por mí, como dice el Papa Francisco, recen por mí. Recemos mutuamente, bendigámonos en la comunión de los santos. Por eso ruego a la Virgen María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Mira qué equipazo podemos tener cuando oramos los unos por los otros. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy y el equipo de comunicación de la Diócesis de Tehuantepec. Hasta la próxima.